Bien, como veis, seguimos con el tratamiento de los datos. Vimos en la primera tutoría como base lo que era la inserción de filas y vimos en la segunda tutoría lo que es la actualización y el borrado de filas. Siempre nos estamos refiriendo siempre a lo que les ocurre a las filas, si se incrementa el número de filas, si permanece inalterado o si se borra. En este caso vamos a ver lo que son las relaciones, aquello que nombrábamos como claves ajenas, y lo vamos a ver, aunque ya ha salido, evidentemente ya lo hemos nombrado en ocasiones anteriores, pero vamos a verlo un poquito más en profundidad para que, si nos surge algún error, pues que seamos capaces de saber ese error, no solo por qué nos ha salido, sino también cómo solucionarlo. Bien, entonces vamos a ver lo que se llama la integridad referencial. Estos son restricciones de integridad, y lo que significa una restricción es cosas que no se pueden hacer. Entonces, si yo defino una restricción de integridad referencial a través de una clave ajena, es que estoy impidiendo que se realicen ciertas acciones. ¿Vale? Y si las intento realizar, el gestor de base de datos me lo va a impedir. Esas son las restricciones. Vamos a trabajar en este caso con esas dos tablas que ya las hemos utilizado en las dos tutorías anteriores y que yo ya tengo preparada la base de datos, como sabéis, para trabajar con ellas. Bien, si os fijáis, estas son las tablas de departamento y de empleados, la tabla dep y en, y están definidas sobre ellas, sobre esas dos tablas, dos claves ajenas, ¿vale? Y durante la tutoría pues utilizaremos esas dos claves ajenas. Estamos definiendo una clave ajena que es dep.no, que lo que hace es referenciar a la clave primaria de departamentos. Entonces, un departamento podrá tener muchos empleados, como sabéis, y cada empleado, según esta restricción, solo puede pertenecer a un departamento. ¿Podrían existir estas dos tablas sin que se hubiera definido la clave ajena? Pues posiblemente cuando veáis código de muchas aplicaciones, pues en muchas aplicaciones existe este atributo que debe hacer referencia a una clave ajena, pero incluso esas referencias no están creadas, ¿vale? Entonces, si el administrador de la base de datos, el diseñador de la base de datos hace bien su trabajo, existirá esa clave ajena. Se habrá definido la clave ajena y con ello se habrán puesto límites a lo que nosotros podemos hacer. Y un límite que no podemos hacer si está definida la clave ajena es poner aquí un valor que no exista en este atributo de la tabla de. Si eso lo intento hacer con una inserción o una actualización, poner en una fila, en el atributo dep.no, un valor que no está en ninguna fila de esta tabla, me dará un error. Has intentando hacer una cosa que está prohibida, y está prohibida porque el diseñador de la base de datos ha decidido que ahí hay una clave ajena, posiblemente bien decidido, ¿vale? Entonces, una de las posibilidades de que surja ese error es a través de una inserción. Si yo intento añadir un empleado al departamento 90, será porque considero que el departamento 90 existe. No tiene sentido asociar un empleado a un departamento que no existe. Pues para eso lo dejo a null, si es que es posible, ¿vale? Entonces, si yo intentara realizar esa inserción en mi base de datos, que la tengo por aquí, vamos a abrir intentamos insertar a un empleado con el número 990 y que se llama Pepe en el departamento 90, ¿vale? Si yo intento hacer esto, me dice que no, porque la clave ajena definida, la foreign key definida sobre el atributo dep.no, se está intentando violar, no me permite, con lo cual no se ha llegado a insertar ese empleado, porque
si yo intento ver qué hay en la tabla de departamentos, veré que el departamento 90 no existe. ¿Vale? Lo podría intentar con 50, pero tampoco existe. Si lo intento, y para eso sí que vamos a poner nuestro begin, vamos a ejecutarlo. Si lo intento con el departamento 40, que sí que existe, estoy cumpliendo la restricción de integridad referencial, y como lo estoy cumpliendo, estoy poniendo un valor que sí existe en la otra tabla, pues me lo permite. Y habré podido meter al empleado Pepe. Bueno, lo intentaré otra vez. Habéis visto que ha dado un fallo, ya hablaremos de ello. Vale, sí que hemos conseguido meter a Pepe cuando le hemos puesto el valor 40, cuando le hemos puesto uno de los valores que sí que existía dentro de la tabla de departamentos, que es donde tiene definida esa relación, esa clave ajena. ¿Vale? Aquí vemos el error que da y cuál es el motivo. Lo mismo puede ocurrir si con uno de los empleados intentamos modificar su departamento, que en un principio cuando hicimos el insert sí que funcionaba, y le intentamos modificar el departamento a uno que no existe. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, dice con Martín, pero bueno, ya que tenemos a Pepe, que sabemos cómo insertarlo, podemos modificar el departamento. Estoy con la transacción, no lo sé, empiezo de nuevo y ya está. Insertamos a Pepe, que lo insertamos bien, está en su departamento 40, y si yo intento actualizarlo, en este caso con una actualización, donde elijo el departamento 90, que ya no existe, pues no me dejaría hacer, perdón, que tenía parte seleccionado. ¿Vale? Me dice que no puedo poner el 90, ¿vale? Y seguiría, por tanto, Pepe mantendría, bueno, no me va a dejar, pero mantendría, como no me deja hacer la actualización, me obliga a hacer el rollback, así que no vamos a poder ver que Pepe mantendría en ese momento el valor del departamento 40. Vale. Pero sería así sería. Y por ejemplo, si lo intentamos con Martín, hemos dicho, ¿vale? Vemos que Martín, el departamento que tiene es 30. Si intentamos hacer la actualización de Martín al departamento 90, me da un error, ¿vale? Y evidentemente, hasta que no haga el rollback, evidentemente Martín de todas formas sigue manteniendo el departamento 30. Entonces, cualquier vulneración de una restricción de integridad referencial lo que va a causar es no tener en cuenta los cambios producidos por ese intento de inserción o ese intento de actualización, y va a mostrarnos el error, va, en el caso de que exista una transacción en curso, va a eliminarla, a dar un error en toda esa transacción, ¿vale? Nos obligaría a hacer el rollback, como hemos visto, y no tendría efecto sobre los registros de las tablas implicadas, ¿vale? Entonces,
no puedo insertar vulnerando una restricción de integridad, no puedo darle a un valor a una clave ajena un valor que no exista en la clave primaria que está siendo referenciada, ni puedo actualizar una clave ajena a un valor que no exista en la clave primaria que está siendo referenciada. ¿Vale? Eso es lo que tenemos con la inserción y la actualización cuando tenemos claves ajenas definidas. ¿Qué ocurre, en cambio, si Martín, que está en el departamento 30, le modifico bueno, en principio le modifico ese departamento 30 y le pongo 90? ¿Vale? Es decir, no ya que modifique al empleado, sino que modifique el departamento. Tal y como lo teníamos, lo podemos poner otra vez. Si yo tengo esos 4 departamentos, bueno, vamos a hacer las dos a la vez. Tengo 4 departamentos y tengo aquí el departamento de cada uno de los empleados, excepto el primero, que no tiene asociado ningún departamento, pues el resto tiene cada uno de ellos asociado varios. Pues, por ejemplo, hay varios empleados que tienen el departamento 30. ¿Qué ocurre si yo cambiara este departamento 30 y, por ponerlo en orden o por el motivo que sea, le pongo 50? Si eso ocurre en esta tabla, en la tabla y no pasa nada en el resto, quiere decir que estos valores estarían vulnerando esa restricción de integridad referencial. Con lo cual eso no puede ocurrir. ¿Vale? Si intentamos modificar el departamento en ese en el que está Martín, que era el 30, y ponerle como valor 90, veremos que también nos da un error, porque dejaría esos empleados sin un departamento válido. ¿Vale? Con lo cual vamos a intentar ejecutarlo desde aquí. Ahora mismo, como no va a funcionar, pues yo puedo sin problemas intentar ejecutar esta consulta que hemos visto, esta sentencia, y en el caso de que intente a un departamento ponerle el valor 90, si tiene empleados asociados, pues no me va a dejar hacer esa transformación, ese cambio de valor, porque tenía empleados asociados. Veremos luego que en función de cómo tengamos definida la clave ajena, pues se podrá hacer otras cosas, pero por defecto, si hay un valor asociado en la clave ajena, no me permite cambiar el valor de la clave primaria. Si no hubiera ningún empleado, vamos a intentar, por ejemplo, ¿vale? Esto sería para todos aquellos que tienen el departamento, bueno, para todos aquellos empleados que tienen asociado el departamento 30, asóciales el departamento 20. Con lo cual, en el departamento 30 ya no habría nadie asociado. Y ahora vamos a hacer que el departamento que tenía el valor 90, pues, el que tenía el valor 30 pase al valor 90. Una vez hecho esto, vamos a ver si me lo deja hacer y vamos a ver los datos que hay en el departamento. ¿Vale? Hemos visto antes cómo al tener empleados asociados no me permitía cambiarlo, pero si yo todos los empleados los cambio en principio de departamento,
Ahora se supone que en el 30 no hay ningún empleado asociado y sí que me ha dejado modificarlo. ¿Vale? Me deja modificarlo, aquí lo tengo, en el caso de que no moleste a nadie, que no haya ningún registro que se quede huérfano. Al hacer el rollback, pues vuelve toda la normalidad para que podamos trabajar con los valores siempre originales. ¿Vale? Entonces, la actualización se ha podido realizar siempre y cuando ese cambio de valor no deje ningún registro huérfano. Vale, y si borramos, si os fijáis en las claves primarias, cuando estamos modificando o estamos borrando algo que es clave primaria y que está siendo referenciada por otro. En la inserción no hay problema. En la inserción de departamentos sí que hemos visto que puede haber problema en la inserción de un empleado si le intentamos asociar un departamento que no existe, pero en la inserción de departamentos no hay problema porque no referencia a nada. No hay ninguna clave ajena de departamento hacia otro, ¿vale? Lo hay en la de departamentos, la grande, la de HR sí que lo hay, pero no en esta que es más pequeñita, ¿vale? En el caso del borrado, ¿qué pasaría? Hemos visto, si el departamento 30 lo cambiamos al 90, no se permitía porque había empleados asociados. Pues lo mismo va a ocurrir con el delete, el borrado. Si yo intento borrar un departamento con empleados asociados, ¿qué les ocurre a esos empleados si yo elimino el departamento? Pues que se quedarían con un valor erróneo de la clave ajena. Si estaban apuntando al 30 y resulta que el 30 lo he borrado, ese valor ya no cumple la restricción de integridad referencial, ¿vale? Entonces puede haber problemas también a la hora del borrado. Y entonces nosotros podemos elegir, cuando se genera esa clave ajena, se me permite que identifique qué le ocurre a los registros que hacen referencia a algo que se va a borrar. Y lo mismo ocurre a la hora de actualizar. ¿Qué ocurre con los registros si están referenciando a una clave primaria que o bien se modifica o bien se borra? Y entonces existen estas 3 o 4, porque una es doble, esas 3 o 4 opciones. Yo puedo elegir cualquiera de ellas. Si elijo la primera, ese de onDelete Cascade, pues indica que si yo borro una fila que está siendo referenciada, y yo he definido la clave ajena con esa opción de borrar en cascada, si se borra la fila, se borran también todas las filas que la referencien. Si borro al departamento 30 y esa clave ajena de NO está definida con borrado en cascada, se borrarán también todos los empleados de ese departamento. En algunas ocasiones, pues es posible que esto me pueda interesar. Quizás no entre empleados y departamentos, porque si borro un departamento no voy a despedir a todos los empleados porque sí, ¿vale? Pero sí que es posible que si yo tengo una tienda y estoy vendiendo tipos de productos, categorías de productos, y dejo de vender uno, ¿vale? Pues a lo mejor me interesa que todos los productos de esa categoría desaparezcan de mi catálogo, ¿vale? Entonces sí que posiblemente, si un producto está asociado a una categoría y yo he hecho una clave ajena entre producto y categoría, me conviene definirlo con borrado en cascada, porque al borrar la categoría, todos los productos, sin que yo tenga que hacer nada, desaparecerían también. Estoy eliminando algo que ya no forma parte de mi negocio, ¿vale? Pero fijaos que no hay una regla para todo. Esas 4 opciones están porque en cada ocasión merecerá la pena utilizar una u otra, y no sois vosotros seguramente los que decidáis cuál de las opciones elegir. Sí que tenéis que saber qué hace cada una de las opciones. Hemos dicho que existe la posibilidad de borrar en cascada. Si se borra la clave primaria o la fila que tiene la clave primaria, se borrarían todas las
los registros que la referencien, todos aquellos que tengan la clave ajena puesto ese valor. Luego tenemos la opción de poner a null. Poner a null significa que si se borra la fila que tiene la clave primaria y hay filas con clave ajena que le están referenciando, esa clave ajena se pondría null, pero la fila no se borra. En el caso de departamentos y empleados quizás sea la opción más conveniente. ¿Por qué? Porque si se borra un departamento, los empleados los sigo teniendo. Como los sigo teniendo, lo que pasa es que no estarían asociados a ninguno de los departamentos existentes. Los pondría null. Y ya manualmente, en un momento posterior, ya me encargaría yo de ir asociándolos o ir redistribuyéndolos. Pero lo que va a hacer la base de datos es directamente asociarle un valor null. Y por último, es la opción por defecto. Cualquiera de esas dos, o el no action o el restrict, hace lo mismo, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. No me va a permitir ni el borrado ni la actualización de claves ajenas si están siendo referenciadas por otra. No, o lo borras tú o lo pones a null tú, ¿vale? Esa es una opción que es la que se utiliza por defecto, ¿de acuerdo? Que no me va a permitir ni el borrado ni la actualización. Vale, pues vamos a ver entonces cuál es. Como la opción va a ser por la de por defecto, vamos a comprobarlo y vamos a ver que la regla de borrado, también podemos poner luego la regla de actualización, es la de no action. No action hemos dicho que es si hay una clave ajena y hay un valor en la clave primaria que está siendo referenciado, me va a dar error si intento modificarlo o si intento borrarlo. ¿Vale? Entonces, tendríamos que ejecutar algo así, o por lo menos esta es una consulta que se puede utilizar para ver cuál es el borrado que he definido. Si yo estoy en un terminal, en vez de, vale, si estoy en Deviver lo puedo ver. Si estoy en Deviver yo puedo ver desde ver la tabla, en propiedades de la tabla y en claves ajenas, perdón, pero no en esta tabla sino en la de empleados. En claves ajenas puedo ver cómo está definida ¿vale? Esa clave ajena, y aquí tengo que la regla de borrado es no action, ¿vale? Y también tengo aquí que la de actualización es no action, que hemos visto no es no action, a lo mejor nos lleva a error ese no action porque es que no me permite realizar la acción, no que el gestor de base de datos se quede quieto, no, que me dará un error porque no me va a permitir realizar esa acción. Lo mismo podríamos hacer, ya os digo que lo que no falla nunca es utilizar las sentencias SQL. Esto se llama una consulta al diccionario de datos, que es lo que internamente hará Deviver. Bueno, lo podemos hacer desde aquí. ¿Vale? Es una consulta sobre tablas que gestiona el propio gestor de base de datos. En este caso está en la base de datos Postgres, que es la que tiene toda esta información almacenada y que se utiliza precisamente para saber qué es lo que la base de datos almacena. Vemos que la regla de borrado es, en este caso, no action. Evidentemente es la misma, y la misma que si le hago desde aquí, le hago dime cómo está compuesta la tabla empleado, ¿vale? Aquí lo que pasa es que no me lo especifica, pero si no me lo especifica es porque es no action, ¿vale? Luego lo comprobaremos de todas formas. Bien, en no action hemos dicho que es que no me va a permitir ese borrado. Es decir, si yo intento borrar aquellos departamentos que tienen menos de 4 empleados, pues si tienen menos de 4, pero alguno tiene. ¿Vale? Es decir, que si intento ejecutar esta sentencia, me lo va a impedir porque estamos vulnerando esa restricción de integridad referencial. El atributo depth_no de algunos de los registros de la tabla EM no cumplirían la regla de
la restricción de integridad referencial. Vamos a intentar cambiar, a ver, ahí. Vamos a intentar entonces ponerlo en cascada, es decir, que si borro el departamento, se borren también los empleados de ese departamento. Para ello, pues una forma es borrar la clave ajena. Borrar la clave ajena no borra ningún dato. Es simplemente que la línea que nosotros hemos visto al principio, esta línea dejaría de existir. En ese periodo, en ese momento, podría alguien utilizar una inserción, un borrado sin el problema de la restricción de clave ajena. Así que, bueno, digamos que corremos el pequeño peligro de que en ese momento de modificación de la clave ajena, pues alguien vulnere la restricción de integridad referencial. Pero nosotros, pues sobre todo yo que estoy utilizando un entorno monousuario, pues no voy a tener ningún problema. Así que vamos primero a borrar la clave, hemos dicho, ¿vale? Que sería con un modificar la tabla empleados haciendo que la restricción se borre. Esa sería la primera sentencia. Y la siguiente, yo la voy a copiar los dos a la vez. Vale, tendríamos aquí, modifícame la tabla empleados, además de borrar la restricción que teníamos, la vamos a añadir, vamos a crear esa misma restricción con los mismos atributos, haciendo referencia a la misma clave primaria de la misma tabla, pero en este caso le añadimos que el borrado se va a hacer en cascada, que si borro algún registro de det, en este caso, se borren todos los registros de empleados que estén referenciando a esos valores. Vamos a ver si es cierto que se ha cambiado la regla de borrado. Y sí, antes ponía el no action y ahora pone el cascade. Si lo hacemos desde aquí, ¿vale? Fijaos que también lo menciona. Vale, pues nos toca probarlo. Vamos a ver si es verdad que se borran los empleados cuando yo borre el departamento. ¿Vale? Lo intentamos. Si hacemos un select count primero para ver cuántos registros tenemos, ahí dice que 14 y seguiremos teniendo 14 registros en la tabla empleados. Sí que es cierto, tenemos 14 y vamos entonces a intentar borrar Vale, me voy a atrever a hacerlo sin una transacción, porque en realidad, aunque yo tengo el borrado en cascada, no me lo ha borrado. No ha conseguido borrar, no ya el departamento, ha intentado borrar el departamento. Al borrar el departamento se tendrían que haber borrado los empleados, pero el problema ya no es que la clave ajena dep-no esté fallando, ahora está fallando otra, la fkmgr, la del manager, porque si volvemos a la imagen original, vemos que había dos claves ajenas, esta y luego teníamos esta también. Entonces hemos borrado un departamento. Mediante esta regla de borrado en cascada se tendrían que haber borrado varios empleados, pero esos empleados están relacionados entre sí y posiblemente
algunos de los empleados que se estaban intentando borrar estaban siendo referenciados por otro empleado. ¿Vale? Entonces, esto si lo ha hecho bien, si me lo estaba permitiendo ahora, este ya no. ¿Vale? Vamos a probarlo otra vez, pero borrando esta clave ajena. Si yo borro esa clave ajena, antes de hacer esto, tendría que haber borrado borro la clave ajena. Vamos a intentar hacer el select count y ahora, como creo que sí me va a dejar, voy a iniciar una transacción y ahora sí que me ha dejado borrar el departamento. He borrado el departamento 10, si no me equivoco. Si yo ahora veo los empleados o incluso el select count, bueno, estoy viendo que ninguno está en el departamento 10 y además si hago el select count antes me salían 14 y ahora me salen 11 empleados. Es decir, hay 3 empleados que sin haber hecho un borrado explícito sobre la tabla empleados se han borrado porque se ha borrado el departamento al que pertenecía. ¿Vale? Si vuelvo a hacer el rollback, vuelven los empleados del departamento 10, por ejemplo aquí tenemos uno, esos 3 empleados se habían borrado al borrar el departamento. Vale, volvemos a tener los 14. ¿Vale? Entonces sí que ha funcionado la clave ajena, sí que ha funcionado la regla de borrado, porque ha borrado en cascada. Lo que me estaba impidiendo el borrado efectivo de esos registros ya no era la clave ajena definida sobre depth.no, sino que era la clave ajena definida sobre el MGR, el manager. Vale, hemos hecho ya el rollback. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque lo que no deberíamos sería quedarnos sin la clave ajena MGR, porque también existe y no estaría bien que a un empleado le dijéramos que tiene un jefe que no existe, un jefe que no lo tenemos contratado. Porque si va a pedirle consejo o cualquier cosa o aumento de sueldo, pues no encontraría a nadie. ¿Vale? Entonces, vamos a crear esa clave ajena de nuevo, si os acordáis la acabamos de borrar, pero en este caso lo que vamos a hacer es esta clave ajena la que queremos volver a crear, que la habíamos borrado para que no se impidiera el borrado del departamento, y en este caso la vamos a crear, pero ya no como la opción de cascada, sino que la vamos a crear con la opción de set null. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo borro a un jefe, si borro al manager, cualquier empleado cualquier subordinado de ese manager, en lugar de borrarse, lo que va a hacer es poner a null el atributo MGR. Evidentemente, para que eso se pueda hacer, el atributo MGR debe poder contener el valor null, no puede estar definido como not null. En nuestro caso, podemos comprobar que el MGR, aquí tenemos la tabla, y el MGR puede ser null. De hecho, este empleado no tiene ningún manager, porque es el presidente, no hay nadie por encima suyo. Entonces sí se permite el valor null en ese atributo, con lo cual sí se permite la utilización de set null como regla de borrado. Vamos a crearlo. Vamos a crear entonces, aquí estamos,
sería modifícame la tabla empleados, y fijaos que esta modificación corresponde a la estructura, en este caso a las claves ajenas. Añádeme una restricción de clave ajena donde el MGR hace referencia a la clave primaria en NO, y en el caso de que se borre, el MGR pasaría a ser null. En este caso ya podemos volver a intentar sin necesidad de borrar, ¿vale? Sin necesidad de borrar esa clave ajena. La clave ajena sigue existiendo. En un principio contábamos con 14 empleados. Vamos a ver también cuáles son los managers, y nos vamos a fijar en este caso, a ver, por ejemplo, a ver, se van a borrar, hemos dicho, el 10, que es el 7782, el departamento 10, que es el 7839. Pues si nos fijamos en el 7839, vemos que ahora mismo está Clark o Blake. Blake, por ejemplo, que pertenece ya al departamento 30, que no se va a borrar. Blake tiene como jefe a King. Con lo cual, si borramos el departamento 10, King se va a borrar, porque tiene el onDelete cascade. Pero Blake, que tiene como manager, ya no como departamento, como manager, este que se va a borrar, en este caso Blake debería tener el valor, debería quedarse al final con el valor null. Venga, pues empezamos la transacción, borramos el departamento, ya sabéis que esto borrará el departamento 10. Sí me ha dejado en este caso borrarlo, aunque están las dos claves ajenas, en una puesto con el borrado en cascada y en otra puesta con el set null. ¿Vale? Pues algo he hecho yo mal, que sí que se han borrado, y me he fijado en el que no era. Vamos a fijarnos otra vez, porque también se ha borrado. Vamos a ver. No, pero Blake, vamos a ver qué le pasa a Blake. No, lo que pasa es que no he creado bien la clave ajena. Y no, es que no está creada la clave ajena porque no le habré dado al intro o algo de eso. Bueno, pues le hacemos el rollback si podemos. Seguimos teniendo los 14. Perdón, que no, lo que no he creado, por lo que sea, es de nuevo la clave ajena. La habré escrito y no la habré creado. Ahora sí que tiene que estar esa clave ajena con el set null. Probemos entonces. Comenzamos la transacción. Teníamos en principio 14. Borramos ahora todos los del departamento 10 y Blake debería aquí ya sí quedarse con el valor null. ¿Vale? Entonces se han borrado los del departamento 10 y aquellos empleados que tenían como manager a alguno de los del departamento 10 se ha puesto su MGR a null. ¿Vale? Entonces ya hemos visto esas dos opciones, además evidentemente de la de por defecto, que es no permitir el borrado ni la actualización en el caso de que la clave primaria no exista. ¿Vale? Y esto es lo que hemos visto que le ha pasado en este caso a Blake
que se ha puesto null su departamento. ¿Vale? Y esto es lo que teníamos en cuanto a restricciones de integridad referencial. ¿Vale? Habrá algo que no se haya entendido porque las claves ajenas pues no son triviales, como veis, hay que ir saltando de una tabla a otra. Sí que hay que entender que las claves ajenas no dan problema a la hora de hacer un join. En el select no tenemos problemas para nada. Es decir, lo que hay que llevar cuidado es de utilizar bien las cosas. Pero si yo hago un select y esto lo hacéis muchos, ¿vale? Por lo que sea, lo hacéis mucho. Decís ¿vale? Sin un web y sin nada. Venga, apuestas. ¿Cuántos registros van a salir de esta sentencia select? Ahí nada, ¿no? Ahí nada. ¿Vale? Ahí no sale ninguno. Porque, pero vuelvo a repetir, me lo encuentro mucho porque como las dos son claves primarias, pues yo enlazo las claves primarias. Y no da error. Bueno, ha dado un pequeño error porque está en los dos, pero vamos a hacer el rollback. ¿Vale? Pero no da error porque el gestor de la base de datos dice, pues esto es un número y esto es otro número, pues yo intento, vamos a ver si hay suerte y hay alguno que se parezca, ¿vale? Entonces las claves ajenas no dan problemas, no dan errores a la hora de hacer las selecciones. Sí pueden dar errores de concepto, pero no errores a nivel de gestor de base de datos, ¿vale? Pero igual que podría hacer, ¿vale? Unir, enlazar el departamento con el salario. Si hay suerte, a lo mejor resulta que hasta alguno coincide y entonces ya sí que os liáis, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, las claves ajenas son restricciones y sus errores surgen o bien de la inserción, si intento insertar un valor que no existe en la clave primaria referenciada, o bien en el borrado, si dejo algún registro huérfano, o en la actualización, ¿vale? Pero no en la selección, que yo puedo utilizar esas claves ajenas como quiera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Que no unáis claves primarias por el hecho de que sean claves primarias, ¿vale? Venga, ¿alguna preguntilla? Nos quedan 5 minutos de esto, de alguna selección o algún select o algún insert que tengáis por ahí atragantado. Yo ya cuando pueda le echaré un vistazo a tu respuesta y lo miraré bien. Hoy no va a ser el día, pero gracias, Alberto, porque siempre responde muy rápido, la verdad. Bueno, cuando encuentro un hueco. Bueno, pues hoy nos comemos 4 minutos. Otras veces nos sobran, otras veces nos faltan, hoy nos sobran. Bueno, pues si no tenéis más preguntas lo dejamos aquí, tampoco vamos a prolongarlo innecesariamente. Venga. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós.